llama transformaciones lineales. Así se llama el tema nuevo, transformaciones lineales. Ese, ya les digo, el último tema del álgebra lineal que vamos a ver, y ustedes están viendo cónicas con Matías, así que nos quedaría superficie y terminaríamos el programa. Tendríamos tiempo de repasar y tomar exámenes. Bien, ¿cómo se define una transformación lineal? ¿Cómo definimos transformaciones lineales? Bueno, se define de la siguiente manera. La definición dice, sea B y W, por decir dos letras, ¿sí? En realidad no sería sea, sino sería sean B y W. Dos espacios vectoriales. Que lo ponemos así, EB. O sea, en la primera parte de la definición empieza diciendo que tengo dos espacios vectoriales, B y W. Y una función, no me acuerdo si en el apunte puse F o T, voy a verificar para no meter la pata, T, muchos le ponen este, y sea una función T, la llamo así, tal que la función T, la función como ven en el análisis matemático, va de B a W. O sea que tengo dos espacios vectoriales y una función. ¿Qué relación hay entre ellas? Que la función T va de B a W. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el dominio de la función y esto es el codominio de la función. O sea que esto está asociado con un poco con el análisis matemático, con lo que ustedes ven en primer año, si están en primer año, en análisis matemático 1, en el tema de funciones, ¿sí? O sea, esas funciones que ustedes ven en análisis matemático son funciones reales de una variable real. ¿A qué me refiero? Que la variable independiente es un número real y la variable dependiente es otro número real, ¿sí? O el codominio está formado por, las funciones van de reales a reales. Acá no van de reales a reales, o sea, son funciones también, tienen un dominio, un codominio, una ley que liga el dominio con el codominio y que a cada elemento bien determinado, a cada elemento del dominio le corresponde un único y bien determinado elemento del codominio, eso dice la definición de función, acá también va, pero el dominio y el codominio tienen la particularidad en las transformaciones lineales que son dos espacios vectoriales. Entonces tengo dos espacios vectoriales y una función que va de B a W. Se va a decir, o se dirá, o se dice, que W es una transformación lineal si cumple con dos condiciones. Si cumple con estas dos condiciones que vamos a poner ahora. Primera condición. Para todo U, B, que pertenece a B, entonces la imagen de T en U más B tiene que ser igual a T de U más T de B. Y la segunda condición dice lo siguiente. La segunda condición, se tienen que cumplir las dos simultáneamente, ¿eh? Vamos a poner, si se cumplen simultáneamente, ¿sí? Las dos condiciones que pongo acá.
Y acá la segunda condición pondríamos para todo K perteneciente a los reales y para todo Q que pertenece al espacio vectorial B, entonces tenemos que T de K por U es igual a K de T por U. Eso dice la definición de transformaciones lineales. Ahora vamos a ver cómo funciona esta definición. O sea, una función que tiene dominio en un espacio vectorial y codominio en otro espacio vectorial. Si cumple que T en la suma de dos elementos cualesquiera, ¿sí? O sea, la imagen, porque esto es una función, la imagen en la suma de dos elementos cualesquiera del espacio vectorial del dominio es igual a la suma de las imágenes por separado de los mismos elementos, dos mismos elementos del dominio. Y si tomo cualquier número real y cualquier elemento del dominio de este espacio vectorial, donde está definida la función, y hago la imagen de ese número por ese valor del dominio, tiene que ser igual a ese número por la imagen en ese elemento del dominio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, yo ahora les voy a decir sea T xy igual a x menos y, x más y. Verificar, perdón, tengo que poner sea T, dos puntos, que va de R2 a R2, tal que se cumple esto. Probar que T es una transformación lineal. Ponemos así para hacer más claro. Entonces, acá me dan esta función T que va de R2 a R2. O sea, C, espacio vectorial del dominio, espacio vectorial del codominio. Ya no son los reales como antes, ¿sí? Tal que esta es la ley de la función. Entonces, T, el valor del dominio son valores de R2, por eso pongo XY. Y la imagen también son valores de R2. Fíjense que tendría esto que aparece acá. Bien, yo quiero probar que es una transformación lineal, pero antes de probar, vamos a ver cómo funciona esto como función, o cómo camina esto como función. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a suponer que tengo este elemento del dominio, el 1, 1, el 1,1 está en R2. ¿Qué imagen tiene esto? Bueno, esto funciona como, o camina, o tiene la estructura, o la forma, o el concepto de una función. Yo tengo que ir con el valor del dominio, aplicarlo acá en la ley, y voy a obtener la imagen de la función, que las imágenes son valores del codominio. ¿Cómo me quedaría la imagen de esto? Y me quedaría x vale 1, y vale 1. X vale 1, y vale 1. Reemplazo en la ley. Y fíjense que esto me va a quedar 0, 2. O sea que la imagen de t en 1, 1 me da este vector 0, 2. Para no hacerlo a perder tanto tiempo, si quiero calcular la imagen de t en el valor del dominio 2 menos 3, ¿sí? Todas las variables independientes serían x, y, van a tener dos componentes. ¿Cómo haría para calcularlo? Y sería x vale 2, y vale menos 3, de acuerdo a la ley de mi transformación. El primero es x, el segundo es y. Me quedaría 2 menos 3, voy a tener que 5 la primera, y la segunda va a ser 2 menos 3, me va a quedar 1. Entonces, el 5, 1
va a ser la imagen de t en 2 menos 3. Si es transformación lineal, vamos a decir que... Bueno, ahora me voy a abocar, si no tienen dudas respecto a esto, me voy a abocar al ejercicio, ¿sí? A la prueba de si esto es o no una transformación lineal. ¿Qué me decía la teoría? La teoría me decía que yo tendría que tomar dos elementos cualesquiera del dominio y sumándolos tendría que probar que me dan por separado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a tomar dos elementos cualesquiera del dominio. Por ejemplo, x1 y 1. Voy a decir que esto pertenece a R2. ¿Sí? Ese pertenecería a R2. Y voy a tomar otro que sea x2 y 2, que también va a pertenecer a R2. O sea, ahí tengo los dos elementos del dominio que me dice la definición. ¿Qué tendría que probar yo? Bueno, sería como U y B, los dos vectores. ¿Sí? Tendría que probar que T en x1 y 1 más x2 y 2 sea igual a t en x1 y 1 más t en x2 y 2. Eso lo tendría que probar. ¿Y cómo lo haríamos para probar? ¿Sí? Y me tengo que fijar en la ley acá para hacer la prueba. Si yo logro probar que esto es igual a esto que voy a poner ahora acá, o sea, si yo logro probar esto, un problema, tendría que probar, esto es lo que yo quiero probar, que T en la suma de dos elementos cualesquiera, en U más B, es T de U más T de B, como me decía la definición. Bueno, vamos a probarlo, a ver si llego a eso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, podría sumar los elementos que están adentro de la parte de la variable independiente del dominio, ¿sí? Porque sería la función en estos valores. Me va a quedar x1 más x2, sería el primer elemento, y 1 más y2 sería el segundo elemento. Lo que hice fue sumar esto más esto. Y acá tengo t en la suma de estos dos elementos. Bueno, voy a sacarle estos corchetes, no están trabajando para nada. Ahí los tengo. Bien. Vamos a ver, ahora voy a asociar, ¿cuál sería la imagen en x1 más x2 y 1 más y2? Bueno, acá la x vale x1 más x2 y la y vale y1 más y2. Vamos a ver cuánto me daría. Esto me va a dar, la imagen es x1 menos x1 más x2, ¿sí? El primero, acá pongo el primer elemento, acá el primer elemento es x1 más x2, menos el segundo elemento que es y1 menos y2, coma, y el otro es la suma del primero más el segundo. Acá el primero es x1 más x2 más y1 más y2. Bien, lo voy a dejar acá. Ahora, si x1, voy a pensar en esto, ¿sí? Si x1 y 1 pertenece a R2, vamos a pensar cuál sería la imagen de t en x1 y 1. ¿Cómo me daría la imagen? Bueno, la imagen sería reemplazar
donde dice X por X1 y donde dice Y por Y1. Su imagen sería X1 menos Y1, coma, X1 más Y1. O sea, cada vez que vea X voy a poner X1, cada vez que vea Y voy a poner Y1, porque sería mi nuevo valor particular. Lo mismo haría con X2 y 2. Si yo calculara T en X2 y 2, pasaría lo mismo. Me va a quedar X2 menos Y2 y el segundo elemento sería X2 más Y2 porque cambió el elemento del dominio. Bien, una vez dicho esto, que lo tendría que haber hecho antes y me olvidé, lo sigo ahora. Bueno, acá tengo, así como acá calculé la imagen en TX1 y 1, TX2 y 2, acá calculé la imagen en TX1 más X2 y 1 más Y2. ¿Qué me quedaría? Fíjense que acá me queda un vector de dos componentes. En realidad yo podría descomponer este vector de dos componentes en la suma de otros dos. ¿Cuáles serían esos otros dos? Y podría pensar que esto viene de la suma de dos vectores, que son X1 menos Y1, coma, X1 más Y1. Ustedes me dirán, pero ahí faltan. Bueno, pero le voy a sumar X2 menos Y2, X2 más Y2. A ver, si ustedes se fijan, este más este me da este que tengo acá. Fíjense que la primera componente de este, voy a marcar en color, es X1 más X2 menos Y1 menos Y2. La suma de estos dos, fíjense que la primera componente de este es X1 menos Y1. Y se la suma a la primera componente de este, me va a quedar más X2 menos Y2. Me aparece todo, sumando estos dos, me aparece este elemento. Lo que yo hice fue, a partir de este que tengo acá, ¿sí?, desagruparlo y me quedaba este. Y lo mismo pasa con este. Si ustedes analizan la segunda componente de este vector y le suman la segunda componente de este otro vector, van a ver que es X1 más Y1 más X2 más Y2. Todo esto que tengo acá. Y ahí logré hacer una desagrupación. Pero resulta que todo esto, X1 menos Y1, X1 más Y1, no es otra cosa que es la imagen de T en X1 y 1 más. Y todo esto es la imagen de quién? X2 menos Y2, X2 más Y2. De la imagen de T en X2 y 2. Bueno, y acá probé que T en la suma de dos elementos me da T, o sea, la imagen de la función en la suma de dos elementos es la imagen, es la suma de las imágenes de la función en cada uno de dichos elementos. Pero hice la primera parte de la prueba, ahora tendría que hacer la segunda. La segunda que tengo que tomar, y me decía un número real, K, y otro elemento que tenía que tomar, era cualquier vector de dos componentes, cualquier elemento. Podría tomar X1 y 1, X2 y 2, pero para ser más fácil voy a tomar X, que esto pertenece a R2. Tal que si esto pertenece a R2, bueno, se va a verificar que T en XY, el valor reemplazo en XY, R2, T en
ser igual a x menos y, x más y. Y ahora verificamos la propiedad, una vez que definimos los elementos. La propiedad dice que t de k del numerito por un vector cualquiera, en este caso xy, tiene que darme k por t en xy. Vamos a verificar si es cierto. ¿Qué hacemos? Yo sé que acá tendría k por xy, no es otra cosa que el vector k por x, k por y. Si multiplico k por cada uno de estos elementos, es lo que me queda en la variable de mi función. Y después vamos a obtener la imagen de esta función t. Sabemos que la imagen consiste en restar la primera con la segunda componente y después sumar la primera con la segunda componente. O sea que el resultado, la imagen de esta función en su primera componente sería kx menos ki, y la segunda componente es la suma de la primera más la segunda. Fíjense que podría ser un factor común. En el caso de la primera componente puedo sacar k factor común x menos y. Y en la segunda componente también puedo sacar el factor común k. Me queda x más y. Y ahora podría sacar del vector, porque la primera y la segunda componente tienen el elemento k común. Lo tenían en la primera componente y en la segunda. Y después ya puedo sacarlo directamente fuera del vector. Ahí se corta en 10. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Fíjense que esto sería igual a k. ¿Y quién es x menos y, x más y? Este en xy. Y ahí se verificó la propiedad. Entonces se probó que t es una transformación lineal. No sé si quieren preguntar algo. Profe, entonces se dice que la función es una transformación lineal. Que t, claro, que la función, lo dice la definición, se dirá que, perdón, que t, sí, dice mal acá, es que la función t es una transformación lineal. Una transformación lineal es una función que cumple con estas dos condiciones bajo todo lo que está especificado. Te pido disculpas, sí, a todos. Yo diría hoy que de no avanzar más, porque esto es complicado y vamos a seguir trabajando con la definición. Lo que les pido es, vamos a continuar. Ahí estamos. Perfecto, vamos a ver otro. Antes de seguir, yo tengo que decirles algo. ¿Por qué se llaman lineales estas transformaciones? No es caprichoso. Se llaman transformaciones lineales o también aplicaciones lineales. Muchos le dicen mapeos lineales también. Ahora, ¿por qué se llaman lineales? ¿Qué es una variable lineal? Ustedes en análisis matemáticos vieron la función lineal, que decían que f de x era 5x más 7. ¿Sí? Y la pueden relacionar con los polinomios. En definitiva, una función lineal en su estructura tiene un polinomio de primer grado. ¿Sí? O sea que tengo un término lineal y un término independiente. O sea, las transformaciones estas se llaman lineales porque todas las variables que ustedes van a ver, todas las variables, tienen que estar en el numerador y elevado a la potencia 1, porque si no la transformación no va a ser lineal. En este caso me doy cuenta, sin necesidad de probarlo, acá me pidieron que lo pruebe, que esto va a ser sí o sí una transformación lineal, por ese motivo. Porque todas las variables que aparecen en la ley de la función
son lineales. Por ejemplo, ya que ustedes quieren seguir, yo también. Si a mí me dan una segunda transformación lineal y me dicen que tengo una t que va de R2 a, vamos a hacer una parecida, a R2, y pongo tal que t en xy sea igual a x cuadrado menos y, más y, x cuadrado menos y cuadrado. Acá, ¿sí? Y yo les digo, probar o justificar aplicando la definición de transformación lineal o de transformaciones lineales si T es una transformación lineal. Vamos a poner así. Justificar aplicando la definición si T es una transformación lineal. Incluso podemos poner probar. Más riguroso todavía que justificar. Probar. Tenemos que probar que T es una transformación lineal. Ahora, fíjense que acá aparecen variables cuadráticas, no aparece una, aparece un montón. Esto seguro que no es una transformación lineal, porque las variables que aparecen en la ley de la transformación no van a ser lineales. Si bien están todas en el numerador, no están elevadas a la potencia 1. En estos casos, para probarlo, a mí me conviene usar un contraejemplo, no estar con todos los x1 y 1 pertenece a R2, x2 y 2, que es recontra complicado. En el caso de probarlo, para probar que sí es, no tengo más remedio que hacer lo que hice antes. Pero como yo de antemano puedo avivarme, puedo saber que la transformación no es lineal, con un ejemplo lo puedo hacer. ¿Con qué ejemplo? Y por ejemplo podría tomar dos valores que pertenecen a R2, numéricos, no tan sencillos, por ejemplo 1, 2, fíjense que el 1, 2 pertenece a R2. Entonces, si pertenece a R2, ¿qué va a pasar con mi transformación lineal? T en 1, 2, ya lo calculo, ¿cuánto me va a dar? Y sería 1 al cuadrado más 2, 1 al cuadrado más 2 me da 3. Y acá tendría 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, sería 1 menos 4 menos 3. Hago lo mismo pero con números. Después tomo otro número, el que a mí se me ocurre, ¿sí? Más que número, un vector. ¿Qué sé yo? 4, 5. Vamos a tomar fácil. A ver, 2, 3. Este también sé que pertenece a R2. Y tal que T en 2, 3 va a ser, vamos a hacer la cuentita, 4 más 3, 7 la primera, 4 menos 9 menos 5. Entonces, ¿qué tendría que probar ahora? Y tendría que probar, vamos a ver si es cierto, que en cualquier momento se corta, nos volvemos a introducir, que T en la suma que T en la suma de estos elementos de 1, 2 más de 2, 3, fíjense que esto me va a dar T en 3, 4, ¿no? Tendría que ser igual a T